Todo lenguaje de programación tiene sus conveniencias. Y para hacer música necesitamos instrumentos. La conveniencia en Super Collider para crear dichos instrumentos es una SynthDev. El SynthDev es simplemente un objeto o una clase que nos permite encapsular instrucciones para crear instrumentos y reutilizarlos luego en nuestras composiciones musicales o diseño sonoro. Hasta ahora hemos trabajado con líneas de código que funcionan dentro de cierto contexto. Ahora preguntémonos, por ejemplo, ¿qué pasa si programamos un sonido y queremos luego reutilizarlo, teniendo flexibilidad para alterar sus parámetros? ¿No sería conveniente contar con algún modo de crear definiciones de instrumentos sonoros a fin de formar una librería con la cual componer música o diseñar sonidos? En este video, la meta es precisamente encapsular nuestro código dentro de instrumentos reutilizables, de forma que tengamos una abstracción a la cual podamos acceder cómodamente. En Super Collider, este concepto se realiza con la clase SynthDev. SynthDev es una abreviación de Synthesis Definition, o definición de síntesis en español. O en palabras más simples, puede ser también visto como un instrumento musical. Ahora, imaginemos un instrumento. Digamos que queremos algo que sea capaz de generar sonidos de espectro amplio y cuyo envelope es percusivo. Podríamos generar algo como esto. Escuchémoslo una vez para ver de qué se trata. Voy a escalar un poco la señal para que no nos hagamos daño. Ok. Vemos esto y tenemos un contexto en el cual hemos escrito nuestro código, como hasta ahora hemos hecho. Ahora, tenemos en cada línea una definición de una variable. Por ejemplo, esto es para la frecuencia, el límite del filtro, la duración del sonido. Y si quisiéramos cambiar algo, tendríamos que ir línea por línea y alterar los valores. Así podríamos escuchar un sonido distinto. Ahora, esto no es terriblemente intuitivo, ¿verdad? Podríamos tal vez crear algo diferente para tener más fácil acceso. Dado que hemos ya aprendido el poder de las funciones, podríamos, por ejemplo, escribir una función que defina el instrumento anterior. Y es esto. He creado la función sonido, a la cual paso parámetros que tienen estos valores por defecto. Y como ves, la definición es muy similar a lo que teníamos antes. La única diferencia es que en lugar de declarar variables para cada valor, ahora tengo un mecanismo para pasar estos valores a través de la función sonido, mediante sus argumentos. Esto debería ser bastante claro. Si no lo es, por favor revisa el capítulo sobre funciones. Ahora, la ventaja con esto es que al definir la función sonido, ahora es una función, ¿verdad? Podríamos acceder a sus argumentos y crear varios sonidos sin tener que reescribir todo este código. Y eso lo vemos aquí. Tenemos el instrumento sonido. El primer argumento, como habíamos visto, es frecuencia. Segundo, la modulación de la frecuencia. No, perdón, la frecuencia de la modulación. El tercero, el límite para nuestro filtro. Y el cuarto es la duración del envelope. Como vemos ahora, tenemos sonido y en cada una de estas funciones podemos tocar un sonido distinto porque pasamos argumentos distintos. Esto es mucho más versátil que lo que teníamos antes. El problema es que con esta función no tenemos demasiada información si, por ejemplo, dentro de una semana o un mes vemos nuestro código. ¿Qué significa este número? ¿A qué correspondía este número? Tendríamos que revisar la definición de esto una y otra vez para saber lo que es y puede resultar tedioso. Esta es una relativamente trivial inconveniencia, pero la inconveniencia más importante es que esto lo hemos creado nosotros desde cero. Super Collider, con su clase SynthDev, como habíamos visto, nos provee de una cantidad enormemente útil de funciones que veremos en una próxima serie de tutoriales, el tutorial intermedio,
que está específicamente diseñado para hacer lo que estamos tratando de obtener y mucho, mucho, mucho más. Por ahora nos vamos a enfocar simplemente en la capacidad de encapsular la definición dentro de un SINDEF. Así que, a modo de ilustración, vamos a recrear esta función, pero dentro de una SINDEF. Hagámoslo paso a paso. Creemos un contexto para que sea fácil evaluar el código. Vamos a escribir SINDEF y lo primero que le vamos a pasar mediante su primer argumento, que como ves dice name, es decir, su nombre, es un nombre arbitrario. Llamémosle a este mi sonido. El segundo argumento es UgenGrabFunc, que es básicamente, en palabras simples, la función del sonido que estamos tratando de crear. En este caso tendríamos que crear una función, como ves, así, y la función necesita argumentos. Podríamos copiar estos argumentos y ahora tendríamos que definir nuestro sonido. Podríamos copiar lo que habíamos ya hecho antes aquí y estamos muy cerca de terminar nuestra SINDEF. La única cosa que nos hace falta es determinar un output, porque SINDEF, a diferencia de nuestra función hecha a mano, SINDEF es capaz de hacer un routing de nuestra señal hacia cualquier monitor que queramos. Esa es una de las versatilidades que ofrece esta clase sin que nosotros tengamos que escribirlo directamente. Si bien podríamos hacer lo mismo con esta función, a futuro verás que SINDEF es simplemente mucho más conveniente. Creemos entonces nuestro output con la clase out. Bus es el bus a través del cual va a salir la señal. Esto lo habíamos visto ya en un tutorial anterior en otro contexto, pero debería resultarte familiar. Y el segundo argumento de la clase out es la señal en sí. En este caso sería nuestro filtro multiplicado por el envelope, tal como lo teníamos en esta función. Esto define nuestro UgenGrabFunc, que es el segundo argumento. Y como ves, no es para nada diferente de esta función que hemos escrito aquí, a excepción del play que tenemos acá y nuestro out. Y el out, como dije, podríamos simplemente añadirlo acá, pero en SINDEF es absolutamente necesario, no en este caso. Ok. Finalmente tenemos que cerrar nuestro SINDEF con este paréntesis y vamos a pasarle una instrucción adicional al servidor para que sepa que estamos añadiendo una definición de síntesis. Y esto va a ser el método add. Hay varios otros métodos que se pueden usar para agregar una SINDEF al servidor, pero el método recomendado es add. Los demás métodos son bastante antiguos, obsoletos o inadecuados para la mayoría o la gran mayoría de los usos. Acostúmbrate siempre a usar add. Una vez que hemos hecho esto, tenemos una definición de síntesis y al evaluarla debería darnos un mensaje como este: SINDEF y su nombre. Ahora, como ves, las diferencias son mínimas y tenemos la capacidad de usar SINDEF con todas sus ventajas. Para ejecutar una SINDEF, tenemos que pasar a la clase synth el nombre de nuestra SINDEF. En este caso, el nombre es mi sonido. Eso es todo. Si ahora ejecuto esta synth, va a utilizar los valores por defecto y vamos a escuchar el siguiente sonido. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos alterar los sonidos? Vamos a crear diferentes sonidos mediante el segundo argumento de synth, que es args. Args tiene que ser un array, y tiene que ser un array que contenga la serie de argumentos que queremos alterar. En este caso, por ejemplo, quisiera alterar solo la frecuencia. Por tanto, voy a pasar frec, el símbolo frec, y un nuevo valor, un la. Ups. Ves que ahora he escrito frec con Q, pero el argumento es frec con C.
ten cuidado de escribir los argumentos adecuados con el nombre adecuado. Ajá. Cambiémoslo a otra cosa. Y ahora podemos simplemente copiar varias versiones de este sonido y cada una con su definición distinta. Y como ves, es muy claro qué valor tiene esto porque tenemos el nombre aquí. ¿Qué pasa si quisiéramos alterar otros argumentos? Pues simplemente añadimos eso a nuestro array. Por ejemplo, la frecuencia de la modulación la vamos a hacer ahora 10, 20 o 100. Y así para los demás valores. Como ves, esto nos da una forma compacta, clara y además sumamente poderosa, como verás en nuestro próximo ciclo de tutoriales, para nuestro sonido. Unas últimas palabras sobre SynthDev. Cuando habíamos hecho nuestro instrumento anterior, vimos que utilicé este símbolo para su nombre. Esto crea un nombre que es en sí un símbolo. Si vemos la clase mi sonido, vemos que es un símbolo. Este símbolo, valga la redundancia, crea la clase símbolo. Bien, esto podría ser escrito de esta manera o también como un string. Las tres formas son equivalentes. La razón por la que yo escribí esto así es porque es simplemente más compacto, más rápido, más sencillo. Y cuando haces código en vivo es mucho más conveniente. Entonces sugiero utilizar esta sintaxis. La otra cosa que quiero clarificar, porque ahora no estoy seguro de si lo vimos antes o no, tiene que ver con out, la clase out. Básicamente out es una forma mediante la cual podemos enviar una señal a través de un bus arbitrario. Si vemos out, utiliza el audio rate, que ya sabemos que es el rango audible, el audio rate, y su primer argumento es un bus. Veamos qué buses tengo disponibles. En mi caso son los buses 0 al número 7, es decir, tengo 8 buses. Si no recuerdas cómo invocar esto, puedes utilizar command más m. Ahora hagamos un poco de espacio para observar estos buses y vemos lo que sucede. Dado que estoy utilizando mi out y le estoy diciendo que la señal que pase a través de su segundo argumento, es decir, mi filtro times multiplicado por emp, que se llama channels array, esto va a salir a partir del bus 0. Veamos si eso es cierto. Y en efecto vemos que sale desde el bus 0. Si cambiáramos esto a ser el bus 1, podrías imaginar ya que va a salir desde este bus y no a través de ningún otro. Esto obviamente tiene que ver con cuántos parlantes o cuántos monitores dispongas. En mi caso tengo conectados solamente 2, pero puedes ver que si cambio este al número 2 sale por el output 2, que corresponde, si contamos desde 0, al monitor número 3. Espero que eso esté claro. Ahora, y esto puede resultar un poco confuso, vimos antes que teníamos un concepto llamado expansión multicanal, que quiere decir que mediante un array podemos expresar que queremos que una señal salga a través de cierto output. Lo mismo funciona con out, y por eso el segundo argumento de out se llama channels array. Podríamos, por ejemplo, hacer esto. Copiar esto en un array de 2 elementos, y esto le dice a SuperCollider, quiero que partiendo del output o del bus de salida número 0, existan 2 señales. En este caso es exactamente la misma señal que va a salir a través del bus 0 y cuántos elementos hayan en el array. En este caso hay 2 elementos. Por tanto, este elemento sale desde 0, el segundo elemento automáticamente va a salir desde 1.
Fíjate, sin embargo, que es una señal mono que sale a través de dos outputs, porque estoy simplemente copiando esta señal. Ahora, veamos qué sucede si hago, por ejemplo, multichannel expansion en este lado, no en el lado de el channel array. Podría obtener el mismo resultado haciendo esto, porque ahora le estoy diciendo quiero que los buses 0 y 1, a través de esos dos buses, salga esta señal. Y tenemos exactamente el mismo resultado. Una última, quizás sutileza, es que podríamos pasar multichannel expansion o la expansión multicanal a cualquiera de nuestros osciladores y SuperCollider automáticamente va a entender que queremos que las señales pasen a través de buses. Esto lo habíamos visto antes. Por ejemplo, si hago esto, equivale a lo que hicimos anteriormente. Crear un array aquí o un array acá. Y tenemos el mismo resultado. Todas estas, repito, son señales monofónicas. Sin embargo, si realizo una pequeña alteración a este oscilador, esta señal ya no es la misma. Y por tanto es una señal de estéreo verdadera. Porque los dos canales son distintos. Espero que esto explique un poco más sobre lo que es out. Y como dije antes, out es necesario dentro de una SYNDEF. Tienes que usarlo definitivamente o no va a funcionar. La última observación que quiero realizar, que es sumamente importante, es sobre done action. Cuando hablamos sobre envelopes, dijimos que done action 2 quiere decir que se libere de la memoria el instrumento que creamos. Esto es particularmente importante con SYNDEFs porque si no pones un done action 2, todo se queda atascado en la memoria. Veamos, por ejemplo, si tengo done action 0, que es equivalente a no tener ningún done action, quiere decir cuando el sonido haya sido tocado, ¿qué hacer cuando eso ocurra? Veamos que nuestro contador de SYNDEFs crece 4, 5, 6, 7, 8 y pese a que el sonido no suena, la memoria utilizada para este sonido está todavía en uso. Eso es fatal, porque eventualmente vamos a quedarnos sin memoria. Para liberar la memoria, lo que hice ahora es command más punto. Ahora, lo que siempre tienes que fijarte en hacer es crear un done action con un valor de 2. Si no lo haces, como viste, todo va a vivir en la memoria. Ahora verás que cada vez que un SYNDEF se crea, sube el número, pero se libera automáticamente cuando el sonido termina. Voy a crear 4 sonidos sucesivos, pero vas a ver que va a bajar hasta las 2 SYNDEFs originales que tengo. Eso es básicamente todo sobre SYNDEFs.